Buenas tardes. Este es su programa La Misión Continúa, que tantísimas personas siguen por algunas radiodifusoras y en las distintas plataformas digitales. En el último programa hablábamos sobre los seguidores y las seguidoras de Jesús, Maestro y Señor. Y decíamos que el gran desafío es cómo hacer crecer la espiritualidad del crecimiento de Jesús en las comunidades y en nuestra vida personal, porque al fin y al cabo, cristiano es aquel que sigue a Jesucristo en la historia. Y decíamos preguntándonos que qué podíamos hacer. Y anunciamos como propuesta dos instrumentos útiles y válidos por la experiencia de distintas comunidades: el estudio del Evangelio y la revisión de vida en pequeñas comunidades de discípulos de Jesús. Y es la propuesta que en nuestro libro Dar verdadero sentido a la vida como el mayor desafío del ser humano nos hace el padre Luis Mosconi y que aquí proponemos. Veamos. El estudio del Evangelio con Jesús al encuentro de la vida, porque se trata de estudiar para vivir. El estudio del Evangelio de Jesús debe ser un estudio existencial, espiritual, meditativo, contemplativo, orante, militante y misionero, lleno de mística. No se trata simplemente de conocer por conocer, hay que conocer para vivir. El estudio no es una lectura superficial a la carrera y bien deprisa. Exige tiempo, dedicación, empeño, continuidad, fidelidad, ambiente y planificación. Pide cosas bien elementales si queremos estudiarlo de verdad: cuaderno, lapicero, Biblia en la mano, para los que poseen el don de la lectura. No es problema la presencia de los que aún no tienen el don de la lectura, pero captan en su mente porque captan con el corazón. Los que lo pueden hacer ayudarán en la lectura. Insistimos en la palabra estudio, que exige pensar, reflexionar, analizar, profundizar, buscar en otras fuentes, elaborar conceptos, afinar ideas, pues el peligro de la superficialidad en la lectura de la Biblia es grande y ocasiona grandes daños, porque solamente podemos repetir como loros, pero no incide en nuestra vida. Como en todo estudio, es normal que aparezcan dificultades y es necesario enfrentarlas y seguir adelante sin desanimarse. Existencial es estudiar el Evangelio con la vida en la mano. Si hablamos de Biblia en mano, hablamos también de vida en la mano. La vida nuestra y la de la comunidad, la vida del país, como estamos en Guatemala ahorita, y la vida del mundo. Es por amor a la vida
que vamos al Evangelio de Jesús y la vida pide sentido. No un sentido cualquiera, sino el sentido verdadero, capaz de responder a las aspiraciones más profundas presentes en el ser humano. Jesús no vino para salvar doctrinas o leyes. No vino el Señor para eso. Vino para que todos tengamos vida. Juan 10:10. La vida está en primer lugar, lo que no significa despreciar normas o doctrinas. Estas vienen después y necesitan ser purificadas continuamente. Este estudio va más allá de lo devocional, lleva a un estilo de vida, al estilo de vida de Jesús. Por eso, antes de abrir la Biblia, es importante abrir el libro de la vida, mi vida, y la vida de la comunidad. Abrir el libro de la vida compartiendo noticias personales, locales, mundiales, aunque sea por unos minutos, pero la palabra que vamos a estudiar ha de encontrar un contexto para que en ese contexto de vida, cuál es la situación personal y cuál es la situación del mundo de nuestra comunidad. Espiritual orante. El estudio debe ser espiritual orante. Es leer el Evangelio con el mismo espíritu con el que fue escrito. Es entrar en el mundo de Jesús, así como el autor sagrado propone. Es un estudio orante, no simplemente racional con la cabeza. Es orante, porque Dios nos habla y nosotros hablamos con el Señor. Orar es una cuestión de comunión profunda con la persona y la misión de Jesús. Meditación contemplativa es rumiar el texto, transformándolo en escena viva. Es mirar a las personas que aparecen, quiénes son, qué dicen y qué hacen. ¿Cuál es la situación que se da en el texto? Es fijar nuestra mirada contemplativa en la persona de Jesús en misión, de Jesús misionero. Es descubrir la palabra de Dios, es decir, la voluntad de Dios presente en el texto. Todo lo que Jesús dice y hace, sus sentimientos, sus decisiones, sus opciones, sus posturas, y todo esto es para nosotros palabra de Dios. Dice el Señor en Juan 14:9, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Es un estudio militante, es decir, es un estudio que lleva a la práctica de vida y no nos deja en el aire. No es para hacer más teoría, es para vivir y practicarlo en la vida. No es una práctica de vida cualquiera, sino una práctica transformadora, liberadora a nivel personal, social, político, económico, eclesial, cultural. El mensaje del texto se convierte entonces en acción, en propuesta concreta de vida. Las palabras liberar, libertad, liberación son palabras claves en la Biblia. Hay que ver el libro del Éxodo y hay que ver todo el caminar del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y hay que ver las acciones de Jesús y la práctica de la iglesia. Es un estudio misionero. La palabra misionero está bien ligada
a la palabra militante, militante para practicar en la vida. Y misión es palabra dinámica, no es una palabra que no se mueve, no es estática, sino que la misión desinstala, la misión no encierra, despierta preguntas. Por ejemplo, ¿cuál misión de Dios aparece en el texto? ¿Cómo vivir hoy esta misión de Dios? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué rumbos de vida nos está planteando? ¿Qué lineamientos de vida propone? ¿Y cuál planificación demanda y exige para llevar a la práctica en mi vida personal y en la vida comunitaria? ¿Cuáles son las finalidades del estudio? La primera finalidad es transformar cada vez más a los cristianos católicos en discípulos y discípulas de Jesús de Nazaret, Maestro y Señor. ¿A partir de qué? De las realidades de la vida. Es hacer crecer la espiritualidad del crecimiento en el seguimiento de Jesús. Es hacer crecer la espiritualidad del seguimiento de Jesús como fundamento de todas las demás espiritualidades y como base de toda vida comunitaria, como base de todo trabajo pastoral. Toda la pastoral de la iglesia debe estar en función del seguimiento de Jesús y no de ir creando más burocracia e instituciones que muchas veces centralizan y acomodan a su conveniencia las enseñanzas del Evangelio. Por ejemplo, cualquier movimiento en la iglesia no se trata de hacer de la renovación carismática, no se trata de hacer cursillistas, no se trata de hacer emproístas, no se trata de hacer de la tercera orden franciscana seglar. Dentro de cada movimiento, ¿de qué se trata? De ser seguidores de Jesús, de vivir su evangelio y vivirlo en medio del mundo. Entonces, si hay cosas que no favorecen ni facilitan la práctica de vida de Jesús, hay que desecharla, porque no entra en la espiritualidad del seguimiento. Y veamos una última finalidad, aunque puede haber mucho más: redescubrir, recuperar, reavivar y actualizar la memoria histórica de Jesús de Nazaret, la mejor buena noticia para toda la humanidad. Y en este sentido, todo esto nos lleva a mantener siempre viva la integración entre fe y vida, porque uno de los pecados más grandes es el divorcio entre fe y vida. La vida va por allá y la fe va por allá. Eso es un espiritualismo ignorante. La vida va aquí y la fe va aquí. Aquí van juntas. ¿Por qué? Porque somos cristianos en cualquier situación en la que vivamos. ¿Quiénes serían los destinatarios del estudio? Todos aquellos que buscan dar sentido verdadero a la vida. La multitud de cristianos católicos y católicos alejados de los practicantes o de los cuales se alejaron de sus comunidades. Todos aquellos que participan en grupos, comisiones pastorales, movimientos laicales, comunidades eclesiales actuando en la base, en medio del pueblo.
El peligro es que creemos que lo sabemos todo porque estamos en un grupo, porque fui a un cursillo, porque fui a un taller de la renovación carismática, porque participé en un encuentro de emproísmo. Creo que en esos 3 días ya me bastó. No. En la medida en que vayamos estudiando, vamos conociendo y amando más a Jesucristo, lo vamos siguiendo y lo vamos sirviendo. Especialmente como destinatario a todos aquellos que ocupan servicios de responsabilidades en la vida de la iglesia. Presbítero, yo soy presbítero, soy sacerdote, diáconos, obispos, todos los cristianos que ocupan cargos de responsabilidades en la vida pública, en la sociedad, en la política, en la economía, en el arte, en la cultura, aquellos que trabajan en medios de comunicación. El estudio es para todos aquellos que nos decimos ser cristianos. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuáles serían las motivaciones que tenemos para estudiar? El mayor desafío de todo ser humano es la búsqueda del verdadero sentido de la vida. Es por eso que vamos al Evangelio de Jesús de Nazaret y descubrir ahí el tesoro escondido. Otra motivación, la espiritualidad del seguimiento de Jesús, todavía no es el fundamento, todavía no es la base de todo trabajo pastoral y comunitario en la iglesia. A veces nos basamos solo en los reglamentos. Sí, los reglamentos tienen sentido, pero tienen sentido si lo basamos en el seguimiento y en el conocimiento de Jesús. Por eso necesitamos avanzar mucho más en este camino. Nuestros políticos se llaman cristianos, pero terminan negando a Jesucristo por todas las sinvergüenzadas que hacen y por llevar una vida corrupta. ¿Qué cristianos? Dios bendiga a Guatemala. ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde pronunciamos el nombre de Dios en discursos cuando estamos contradiciendo con nuestro modo de vivir aquello que decimos profesar en la fe? Soy católico, dice una gran funcionaria, pero sus actos son de corrupción. Aleluya, puede decir un pastor que es corrupto y que favorece la corrupción del Estado. Y que habla de qué? De que Guatemala debe seguir siendo una sociedad conservadora. ¿Conservadora de qué? Si no hay valores. Las cosas tenemos que verlas tal como son. Jesús de Nazaret es un nombre muy citado, pero de manera genérica, de manera vaga, que no incide para nada en nuestra vida. Su práctica de vida, su misión, son muy poco conocidas, y lo cual es un desastre. Y es un desastre en aquellos que nos llamamos cristianos y tenemos cargos públicos y somos el peor desastre en falta de justicia, en falta de atención a la gente y en corrupción. Y que llamamos al bien mal y al mal bien, como lo señalaron nuestros obispos en un documento dirigido a la ciudadanía cuando las sospechas del fraude electoral y del no aceptar los resultados de la elección pasada en el mes de junio, y gente que se llama cristiana que propugna todo esto y que llaman terroristas aquellos que luchan por el bien y la justicia, y haciendo ver que los verdaderos terroristas son ellos y que actúan, dicen ellos, en el nombre de Dios.
Eso no es así. Por eso no se ama y no se sigue a quien no se conoce. Por eso necesitamos estudiar el Evangelio de Jesús. Hay muchas imágenes de Jesús esparcidas, regadas, diferentes y hasta opuestas. Hay denominaciones religiosas cristianas peleando entre ellos mismas y lo hacen en el nombre de Jesús, en el nombre de la verdad de ellos, pero no la verdad del Evangelio. Y esto es un escándalo. En una misma parroquia hay grupos, movimientos, comunidades, cada una con su Jesús. En medio de todo eso, la pregunta es, ¿dónde está el verdadero Jesús de Nazaret de Galilea? En lugar de convertirnos a Jesús de Nazaret, Señor y Maestro, queremos que Jesús se convierta a nuestros bolsillos, pidiendo diezmos y ofrendas, a nuestros deseos, a nuestros intereses, muchas veces mezquinos y mundanos. Vivir la comunión valorando las diferencias que enriquecen debe ser el gran anhelo de toda sociedad verdadera. En las comunidades cristianas, la verdadera comunión se da en el seguimiento de Jesús y no en imponer normas y leyes como si fueran lo más importante. El seguimiento de Jesús favorece y valora las diferencias que enriquecen. Las diferencias se enriquecen, pero cuando las vamos viviendo en el Evangelio de Jesús. La tarea principal de toda la vida de la iglesia es hacer discípulos de Jesús. Mateo 28, 19. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. A eso nos llama Jesús. Algunas sugerencias. El estudio del Evangelio está en función del seguimiento de Jesús. Surgen dificultades, hay que enfrentarlas sin llegar a ser víctimas de ellas. El proceso es largo, por lo demás no acaba nunca, pero vale la pena, pues está en juego el sentido de la vida. Que los agentes de pastoral, especialmente los párrocos, sientan la belleza y la importancia del estudio del Evangelio para que se asuma como prioridad en la vida de la parroquia y en todos los bautizados. Hay que motivar e involucrar al estudio del Evangelio a todas las pastorales, grupos, asociaciones y movimientos eclesiales y comunidades que existen en la parroquia. Crear un consejo parroquial y diocesano que acompañe este estudio. No es solamente planificar actividades, tenemos que conocer más a Jesús. Hay que promover siempre retiro, estudios, reuniones para profundizar sobre el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio del año litúrgico, promover a lo largo del año encuentros de reflexión y profundización en las pequeñas comunidades, dar espacio a las celebraciones dominicales para ahí explicar el Evangelio, exponer por diferentes medios el Evangelio del Señor. Hay que utilizar los medios de comunicación, proponer el estudio del Evangelio a los niños y adolescentes de acuerdo a su edad y posibilidades, invitar a los que tienen la posibilidad de escribir a copiar personalmente en su casa en un cuaderno grande poco a poco el Evangelio del Señor, por ejemplo, el Evangelio de todo el año. Yo conozco a un buen amigo del Jutehuité que escribió con su propia mano
todo el Evangelio que iba leyendo en los 4 Evangelios. Y el método nos va llevando ¿a qué? A la contemplación de Jesús, así como aparece en el texto. Lo que Él hace, lo que Él dice, cómo se relaciona con las personas, las consecuencias de sus actitudes y opciones. Y es bueno contemplar, abrir espacios de adoración silenciosa y amorosa, mejor aún ante el Santísimo Sacramento. Y queremos terminar el programa de hoy hablando de unas actitudes necesarias en el estudio del Evangelio. Una primera actitud es la actitud existencial. Vamos al Evangelio cargando nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras derrotas y nuestras luchas. Vamos cargando también la vida de los demás, pues nuestra realización y salvación dependen de la manera en que nos relacionemos con los demás. El gran desafío es la búsqueda del sentido auténtico de la vida y su defensa. Es necesario salvar la vida por encima de las ideas y leyes. Una actitud de fe. Los evangelios no son cualquier libro. Los evangelios nos transmiten la palabra de Dios que orienta nuestra vida, y para acercarnos a los evangelios es necesaria la fe sincera y humilde. Actitud de discípulo y discípula. Vamos a los evangelios con la actitud de quien quiere hacer de Jesús su único camino, su único maestro y Señor. No queremos hacer de Jesús un señorito, lo queremos hacer Señor de nuestra vida. Queremos vivir los mismos sentimientos, las mismas actitudes, las mismas emociones y opciones de Jesús en el hoy y en el acá de nuestra realidad. Y eso es ser discípulo y discípula. Una actitud de conversión y de renovación. Somos seres limitados y frágiles. Podemos tropezar y tomar caminos equivocados. La conversión es una necesidad existencial para todos. Sin conversión, la vida es un infierno. Y lo más importante es caminar siempre. Un compromiso solidario. No hay lectura fiel del Evangelio que no lleve el actuar eficaz en la línea de la transformación tanto personal como sociopolítica. Una actitud eclesial y dialogal ecuménica. Los evangelios son libros de la comunidad y están ahí para construir la comunidad. No son propiedad privada. No hay iglesia verdadera sin seguimiento de Jesús. De ese seguimiento de Jesús nace también el verdadero ecumenismo, el diálogo con otras religiones, y despierta en nosotros la alegría de pertenecer a nuestra iglesia y nos hace libres y abiertos a otras iglesias y a todo lo bueno que existe en las personas, en la sociedad y en las culturas. Por último, una actitud de esperanza. El estudio del Evangelio siempre abre caminos, pues el presente no nos basta. Está sobrecargado de límites el presente y somos caminantes por naturaleza. La esperanza es una necesidad y nos ayuda a superar desánimos y dificultades. Ánimo, estudiemos el Evangelio para ser mejores seguidores de Jesús. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.